Hola a todos, soy Elisa de Sweet Academy y hoy os traigo un nuevo vídeo de Breaking Aptis. Hoy vamos a centrarnos en el core del examen y vamos a ver, bueno, lo primero que me gustaría contaros sería por qué se llama el core del examen, o sea, por qué es el núcleo central del examen. Y luego, como siempre, qué partes tiene y qué trucos y consejos os podemos dar para mejorar esta parte y para reventar esta parte. Así que no os entretengo más y vamos a ver cómo reventar gramática y vocabulario. Como os decía anteriormente, esta parte, gramática y vocabulario, lo llaman el núcleo central del examen. Y diréis, ¿por qué es el núcleo central del examen? Pues es muy sencillo, y es que la puntuación que obtengáis en esta parte va a tener repercusión en el resto de habilidades. Es decir, si sacáis una buena puntuación, os va a sumar en listening, en reading, en writing y en speaking. Por eso, cuando veis un reporte de notas, como veis, aquí aparece un reporte de notas, podéis ver que en la parte de abajo aparece la nota de gramática y vocabulario, como 37 sobre 50 puntos en este caso. ¿Qué pasa? Que si nos fijamos, tenéis antes, en esa misma columna, una nota para listening, reading, speaking y writing. Y lo que sería la nota final. Si os dais cuenta, todas estas puntuaciones vienen reflejadas sobre 50 puntos. Si hacemos la suma de listening, reading, speaking, writing, os van a dar los 169 puntos. Y la pregunta es, ¿esos 37 sobre 50 dónde están? Pues es que esos 37 sobre 50 ya se han sumado previamente a los puntos que aparecen reflejados en cada habilidad. ¿Vale? O sea, realmente esos 38 sobre 50 en listening tiene la puntuación de listening más la repercusión que ha tenido la gramática y vocabulario en esa puntuación. Además, como veis, en el reporte de notas aparece por cada habilidad el nivel que nos dan. En este caso, en listening tendría un B2, en reading C, en speaking B2 y en writing C. Si os dais cuenta, al final su puntuación sería de C. Cuidado, es aptis general, es una C, pero como veis no aparece C1. ¿Por qué? Porque es aptis general. Hay muchas veces que nos preguntáis, es que en la Comunidad de Andalucía piden C, nivel C del aptis general y lo cuentan como C1. Vale, depende de las bases que haya, digamos, de las reglas del juego para según qué convocatorias de oposiciones, para según qué empresas, pero nivel C, no os confundáis, no es un C1. Simplemente implica que tu nivel es superior a un B2. Entonces, como veis, tendría dos habilidades con B2 y dos con C. Resultado final, una C. También resaltar que en su resultado final, o sea, en su certificado, perdón, no en su resultado final, digamos que es el informe de notas que recibirás en tu correo electrónico con los resultados. Pero luego además recibirás un certificado en papel que te enviarán a tu domicilio o al centro Agent donde te hayas registrado, si has realizado tu registro a través de un centro Agent. Entonces, en este certificado no aparecerán las notas de nivel por cada habilidad, sino que directamente aparecerán los puntos que has obtenido en cada habilidad y el overall grade, ¿vale? Entonces os darán esa nota general. Y esto en cuanto a los resultados. Y ahora, una vez que tenemos claro cómo van estas puntuaciones, que era una parte importante del examen, que es una parte muy importante del examen al final, ¿no? Los resultados, que hasta ahora no os había compartido y no os había mostrado porque me quería esperar a ver esta parte, ahora sí, que sabemos cómo funciona todo, vamos a ver cómo funcionan cada una de estas partes y qué ejercicios vais a encontrar en estas partes. Pues bien, como veis, hemos aterrizado en esta página de bienvenida al examen de Aptis, donde nos anuncian que el examen consiste de dos secciones. Una primera de gramática, con 25 preguntas, y una segunda de vocabulario, con otras 25 preguntas. Fijaos, tiempo total para este ejercicio, 25 minutos. O sea, tendremos 25 minutos para gramática y vocabulario, para este total de 50 preguntas. Por lo tanto, fijaos, no puede ser muy reflexivo, no podemos invertir muchísimo tiempo porque realmente el tiempo es muy limitado, ¿vale? Entonces, ahora os iré explicando, pero en algunas preguntas nos tendremos que dejar llevar por la intuición y seleccionar de manera, digamos, de la primera intención, la primera respuesta que creamos que es la conveniente, y no volver atrás porque tampoco podemos entretenernos mucho más. Entonces, una vez que clicamos el botón Start, comienza nuestra cuenta atrás para esta parte. Hacemos clic en Start
Y fijaos, automáticamente nos va llevando a este marcador de preguntas. Fijaos, empieza la primera pregunta y aquí nos van saliendo ¿por qué número de pregunta vamos? Question 1 of 30. ¿Ok? Fijaos, esta primera pregunta, aquí tendréis dos tipos de preguntas. Fijaos, esta segunda, en la que será la gramática pura y dura que hemos estudiado desde siempre en el colegio, la de rellenar los huecos con lo que corresponde atendiendo a la gramática, a tiempos verbales, en fin, a modales, o sea, digamos, lo que hemos estudiado siempre, ¿vale? El tipo de ejercicio al que estamos súper acostumbrados, pero fijaos en esta primera que nos aparece. En este caso es mucho más idiomático. Como veis, es como una pequeña conversación, ¿vale? Entonces, realmente, en algunos casos, veréis que más que atender a reglas gramaticales, o a qué conector va, o al significado, o al modal, en muchos casos tendrá que ver con frases que son realmente idiomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que va a haber una parte de gramática en la que tendremos que recuperar todos nuestros apuntes desde el colegio, si los tenéis por ahí a mano, o si no, nos podemos hacer con libros de gramática. Si queréis, os podemos hacer un vídeo incluso de recomendación de los mejores libros de gramática que utilizamos nosotros para preparar estos exámenes. Y esos libros de gramática tan específicos vienen un montón de ejercicios, tanto de rellenar huecos como tipo test, para trabajar y machacar, y que nos acostumbremos a elegir siempre la opción correcta y trabajarlo con este tipo de ejercicios. ¿Qué pasa con la parte más idiomática? Pues bien, esa parte rara vez lo encontraréis en un libro de gramática, y es que esa parte hay que trabajarla a base de ver muchísimas series y escuchar muchísima música. Creo que esos dos caminos son los más sencillos para alcanzar la perfección en este tipo de preguntas. ¿Por qué? Pues bien, las series, lo primero porque lo vais a ver en contexto. Entonces, están muy claras las expresiones que son informales. Porque si lo veo en un capítulo de How I Met Your Mother, por ejemplo, de cómo conocí a vuestra madre, pues si está en un bar tomando cervezas, pues el contexto es bastante informal. Sin embargo, a lo mejor podemos ver otro tipo de series, yo que sé, Suits, por ejemplo, se me ocurre, que están todo el rato en contexto oficina. Entonces hay que ver un poco, saber la diferencia entre cuando están hablando en una reunión o cuando están hablando en el bar tomando una caña, ¿vale? Entonces, las series yo creo que es una muy buena forma de aprender inglés y sobre todo viéndolo muy claro en qué contexto está y en qué registro. Luego, la música. ¿Qué pasa con la música? Que me parece una forma muy fácil y muy sencilla de aclarar mucho los conceptos y de coger frases que te van a sonar bien y que no vas a tener ninguna duda. Una canción con un estribillo machacón, te vas a aprender ese estribillo machacón. Si te aparece alguna frase y alguna pregunta, imagínate que es una pregunta, y yo qué sé, por ejemplo, Are You Mine? Por ejemplo, Arctic Monkeys, ¿no? Estamos todo el rato escuchando Are You Mine? Are You Mine? Are You Mine? Are You Mine? Si te sale aquí Are You Me? Are You Mine? Are You no sé qué, rápidamente vas a ir a elegir la que te suena de esa canción que conoces. Entonces es verdad que muchas veces no necesitamos ni pensarlo, ni saber dónde hemos escuchado esa pregunta, pero sabemos automáticamente cuál es la respuesta correcta. Entonces eso nos va a servir mucho para este tipo de ejercicios tipo test. Entonces quedamos en libros buenos de gramática, ¿vale? Con muchos ejercicios. Primero, normalmente esos libros suelen venir por unidades. O sea, a lo mejor presente simple y ejercicio de presente simple, presente simple, presente simple, luego presente simple, a continuación presente continuo, presente continuo, presente continuo, luego mezcla de los dos tiempos. Entonces ese tipo de ejercicios están muy bien para ir avanzando en cuanto a los tiempos. Y luego normalmente al final del libro suelen venir como si fuesen exámenes o ejercicios de mezcla de todos los temas que has estudiado previamente. Entonces suelen estar bastante bien. Ya os digo, yo tengo un par de ellos que son mis favoritos y me gustan bastante para este tipo de cosas. Y el resto, insisto, consumir inglés, ¿vale? No hay listas maravillosas con las 20 palabras para aptis, ni con los 20 ejercicios de gramática para aptis, ¿vale? Y como sabéis, hay una batería de preguntas, cada vez se van añadiendo más preguntas a esta batería de preguntas, o sea que no hay cabida a aprenderse respuestas ni nada de este estilo, ¿vale? Esta parte sí que es 100% trabajo individual de aprender gramática y vocabulario. Entonces, lo que os decía, preguntas tipo A-B, por ejemplo, como veis, pequeñas conversaciones, o preguntas de gramática pura y dura, o sea, el huequecito y la selección de la respuesta. Como veis, es un tipo test sobre 3 respuestas correctas, por lo tanto no nos complica demasiado, ¿no? la selección de esa pregunta, o sea que también los números nos son favorables en esta parte,
¿vale? O sea que con que descartéis una ya jugaríais al 50%. Avanzamos y como veis tendremos que llegar hasta la pregunta 25 de esta primera parte de gramática. Entonces vamos a avanzar deprisa. Vamos por la 8, como veis se van intercalando unas preguntas con otras, hay algunas interrogativas, algunas que tienen que ver con verbos, con modales, alguna con conector, fijaos aquí aparece justamente una con conector. Y así hasta que llegamos a la pregunta 25. Aquí estamos. Fijaos, esta ya sería la última de gramática. Fijaos, de la 25 nos salta la 26. En la 26 empieza el vocabulario. Fijaos, aquí ya nos salen otro tipo de ejercicios. Ya no tenemos estos ejercicios tipo test con 3 respuestas, sino que vamos a desplegables. Como veis, un ejemplo al principio. Y para este primer ejercicio, select a word from the list that has the most similar meaning to the word on the left. Fijaos, nos muestra un listado de palabras, nos pone un símbolo de igual, ¿vale? Tendremos que buscar un sinónimo o una palabra de significado equivalente a estas palabras. De tal manera que simplemente abriremos el desplegable e iremos seleccionando. Por ejemplo, para start, pues veo aquí que me aparece begin, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, empezar o comenzar, pues tiene significado similar. Importante aquí como truco, fijaos, los desplegables no nos desaparecen las palabras que ya hemos utilizado. Si yo, por ejemplo, selecciono para study go, para receive puedo volver a seleccionar go, para start puedo volver a seleccionar go y en ningún momento me desaparece ese go. De manera que cuidado y sobre todo la que tengáis muy clara, no la repitáis. Start, begin, creo que esta está bastante clara. He empezado con esta, begin no la voy a utilizar más. Pero ojo que tenéis que prestar atención porque ese trabajo no lo hace el programa, sino que tiene que ser nuestro. Como siempre, recordad que podéis marcar con banderita, ¿vale? Si queréis volver sobre alguna tarea luego al final, que os marquen y que os digan, que os indiquen que pusisteis aquí una bandera. Avanzamos un poquito más al siguiente ejercicio. Como veis, fijaos, en este ejercicio estábamos en la 26, pasamos ahora a la 27, ¿vale? Pasamos de la 26 a la 27 y aquí tenemos completa cada definición utilizando una palabra de la lista. Nos vuelve a pasar lo mismo, ¿vale? Prestad mucha atención porque igual podemos seleccionar en todas la misma palabra. Entonces, si tenemos alguna clara, ¿vale? Pues mejor que no la utilicemos, ¿vale? Y la dejemos en el sitio donde creemos que corresponde. Fijaos, son definiciones. To cover with a paper or material is to, en este caso nos la vamos leyendo, fijaos, tenemos varias opciones. En este caso is to grab, envolver, por ejemplo, pues ese grab que ya tenemos súper claro, sabemos que ya no lo vamos a utilizar en ninguna más, ¿vale? Para esta parte, sí que es verdad que en esta parte yo recomiendo que para trabajarlo evitéis, en lugar de buscar las palabras en un diccionario en el que os den la mera traducción al español, tratad de buscar diccionarios de inglés en el que os den definiciones, ¿vale? Para que os acostumbréis un poquito a pensar esta palabra, ¿cómo la definiría? ¿Vale? O incluso vosotros en vuestro día a día, cuando aprendáis alguna palabra de vocabulario, para los que utilicéis MySuite, en MySuite encontraréis un apartado que se llama My Notes. Ahí podéis dar de alta vuestras propias palabras de vocabulario y añadir la definición que queráis. Es decir, podéis poner o simplemente la traducción o añadir una definición. Yo a mis alumnos les recomiendo que cada palabra de vocabulario que aprenden, que traten de dar esa definición en inglés con sus propias palabras. Eso os va a ayudar muchísimo a trabajar esta parte. Avanzamos, vamos a la parte 28 del examen. Fijaos, complete each sentence using a word from the drop-down list. Otra vez seguimos con las listas. En este caso ya no son definiciones, ¿vale? Simplemente completar estas frases para que tenga sentido. De manera que otra vez volvemos a tener el mismo formato desplegable, ¿vale? Y tendremos que ir eligiendo cuál es la respuesta correcta. Fijaos esta primera. More and more people go for their holidays these days. Pues elegiría cuál es la adecuada. Pues en este caso, go abroad for their holidays. ¿Vale? Y recordad que ya abroad, si tengo súper claro que va en la primera, no la tendré que utilizar en ninguna más. Avanzamos un poquito más.
Vamos a esta parte y fijaos, en la pregunta 29 nos vuelve a aparecer otra vez the most similar meaning. Otra vez volvemos a los sinónimos o palabras de significado similar. Fijaos, la primera, muy sencillita, timetable. Pues aquí tenemos su sinónimo, ¿vale? Para esta, pues tendremos cuidado, ¿vale? Con hacer scroll en las pantallas, que es verdad que depende mucho del centro examinador, que tengan pantallas más grandes o más pequeñas, ¿vale? Para ver todo el listado completo. En este caso, por ejemplo, mistake, ¿vale? Y llegamos a la última parte, la pregunta 30. Fijaos, en esta parte, esta es la más difícil del examen, puesto que son, fijaos, palabras, select a word from the list that is most often used with the word on the left. Fijaos, son palabras que suelen ir juntas, pero fijaos que es que en este caso no tiene por qué, es muy difícil conocer todas las palabras, ¿vale? Y puede ser que en muchos casos incluso aparezcan palabras que tengamos la sensación de que o bien por traducción, porque son false friends o por cualquier tipo de cosa, tenemos la sensación de que pueden ir en más de un lugar, ¿vale? Esta es la parte más complicada del examen y aquí sí que, insisto otra vez, esto es a base de consumir mucho inglés, no hay un listado de 100 palabras que aparezcan siempre, ni nada de este estilo, sino que aquí sí que es trabajar, trabajar y trabajar duro para ir viendo todas estas palabras, ¿vale? Como veis, sigue siendo el desplegable, ¿vale? Entonces todo el rato tendremos que ir eligiendo la que corresponda, teniendo en cuenta que podemos elegir la misma más de una vez, ¿vale? Como veis, indica aquí 30 sobre 30, o sea, estamos en la última pregunta y decían que había 25 para gramática, 25 para vocabulario. Fijaos, si os veis, si vais viendo cada una de estas partes de vocabulario, realmente lo que cuentan como pregunta sería cada uno de estos desplegables, ¿vale? De manera que aquí, aunque nos pone pregunta 30, realmente esta parte tendría 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, ¿vale? Porque realmente la primera siempre nos va a venir dada, ¿vale? En este caso del juntar palabras. Fijaos, avanzamos y llegamos aquí a la parte del resumen del progreso. Recordad que hayamos puesto una banderita, de manera que simplemente haciendo clic aquí podemos ir a esta parte y revisarla, que pusimos que necesitamos una pequeña revisión. En verde nos aparecerá todo lo que hemos respondido y en gris lo que no hemos respondido o que no, simplemente no hemos terminado de responder, ¿vale? O sea, falta alguna pregunta por marcar. Fijaos, en el caso de la 27 habíamos respondido todo, o al menos, bueno, habíamos marcado todo, porque habíamos puesto aquí atent en todas. Pero fijaos, en esta, aunque teníamos una puesta, ¿vale? Recordad que nos salía en gris porque no habíamos completado esta última tarea. Entonces, lo que os decía, no hay trucos maravillosos, no hay listados de palabras infalibles, no hay, esto es importante también, no hay material oficial de Aptis, no hay un libro de vocabulario de Aptis, que muchos nos preguntáis, he leído en internet, he leído en un foro, he leído en tal, no hay material oficial de preparación de Aptis. Hay academias que generan su material, está viendo autores que están creando sus libros, pero que tengáis en cuenta que todo está basado en las guías y en lo que se sabe de la experiencia de ir a examen, ¿vale? Pero desde el British Council no han dicho este libro es oficial de esta editorial. O sea, cuidado con dejaros engañar por todo esto. No dejéis de pensar que es una prueba de nivel, que al final se trata de ir mejorando, trabajando y certifica un nivel de inglés. O sea, desde un A2 hasta un nivel C. ¿Vale? O sea, que no os engañéis y no os penséis que hay trucos infalibles y libros infalibles. Sino que al final se trata de trabajar, conocer inglés, sobre todo consumir muchísimo inglés. ¿Y el azul? Vale, durante el vídeo os he dicho un montón de cosas, entonces vamos a recapitular. ¿Qué es para mí lo más importante y lo que tenéis que estudiar, repasar y cómo mejorar esta habilidad? De gramática y vocabulario considero que hay tres claves. Tres claves que si las lleváis bien, cubrís prácticamente el 70% o el 80% de las preguntas de gramática y vocabulario. Repasad tiempos verbales, repasad modales y repasad conectores. Al final hay un montón de libros de gramática, seguro que tenéis material de cuando estudiasteis en la ESO, en bachillerato o cuando sea. Recuperad todo eso, estudiadlo y os garantizo que esa parte se va a cubrir simplemente con esas tres cosas. Sí que es verdad que los tiempos verbales me diréis, venga Lisa, es que los tiempos verbales son muchos. Pero creedme que, oye,
que en comparación con el español son mucho menos y es mucho más liviano de aprender. De todas formas, si queréis un vídeo con trucos de cómo practicar gramática y trucos de tiempos verbales, podemos hacer algo de esto para ayudaros. Y, súper importante, para el vocabulario. Creo que para el vocabulario la clave es tener interés por el idioma. Estáis preparando un examen, entonces creo que deberíais estar, no súper obsesionados, pero sí interesados en conocer nuevas palabras. Y ojo, cualquier momento es bueno para conocer nuevas palabras. Estamos rodeados de palabras en inglés por todas partes. O sea, pensad cuando vais a hacer la compra, que es que todo es light, yo qué sé, todo, ¿vale? Estamos rodeados de pequeñas palabras. Vais a comprar ropa, los vaqueros, slim fit, man fit, yo qué sé, todo. Entonces, tened interés por descubrir cuáles son esas palabras. Si no las conocéis, yo os recomiendo que tengáis aplicaciones tipo diccionario. Yo a mis alumnos les digo siempre, descargad Lingüe y Word Reference, tenedlo en el móvil súper a mano, porque creo que esa experiencia de aprender la palabra en el momento, o sea, no sentarte a comerte un listado de palabras, sino el momento de decir, venga, estoy comprando, y lo vas a recordar siempre en contexto. O sea, te vas a acordar siempre de ese momento en el que estabas en la tienda de turno y te surgió la duda, que estabas comprando mantequilla y dijiste, uy, ¿por qué pone aquí que light? ¿Vale? Entonces, ese momento de aprendizaje creo que es único y creo que es lo que más repercusión tiene. O sea, ir aprendiendo palabras poco a poco, dosificadas, y sobre todo que entendáis y que entendáis en contexto. Entonces, mostrad interés, buscad palabras que veáis en vuestro día a día, cuando estéis navegando en internet, cuando vayáis a hacer la compra, cuando vayáis a reservar un viaje. ¿Por qué la aplicación Booking se llama Booking? Pues ese tipo de cosas os tienen que preocupar porque estamos aprendiendo inglés. Entonces creo que ese es el mejor consejo que os puedo dar para esta parte, sinceramente. Y nos queda la parte de listening, ¿vale? Que vamos a hacer un próximo vídeo, y como siempre os invito a que en comentarios nos dejéis qué necesitáis, qué queréis, ¿vale? Para que podamos crear ese contenido para vosotros y que os sea útil de verdad. No olvidéis suscribiros, ¿vale? A nuestro canal de YouTube. Por supuesto, seguirnos por redes sociales, Facebook, Instagram, para estar pendientes de todo. Y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis cómo contactarnos. Así que no me entretengo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!